Análisis del día y recibimos, como suele ser habitual, cada viernes con José María Lerma, analista independiente. José María, muy buenos días. Hola Eva, muy buenos días a todos. Bueno, perdona por el retraso y hemos tenido múltiples referencias, sobre todo llegaba también esas cuentas de CaixaBank, que son el verdadero protagonista de la jornada de este viernes, sobre todo mirando a la bolsa española, y precisamente bajo ese paraguas quería preguntarte, ¿cómo estás viendo al IBEX 35? Vemos cómo va a partir desde ese nivel de los 9.229 puntos, lleva una revalorización del 1,87% en la semana, y la mirada también, por supuesto, en CaixaBank. Bueno, pues en principio, fíjate, como un cohete para arriba, los 9.200 los ha superado, los 9.300 es el siguiente objetivo y bueno, hemos visto que la publicación de resultados de los dos grandes, Santander y BBV, ha sido muy buena acogida con cotizaciones al alza. Ayer CaixaBank cerraba con un 2,40% a la baja a la espera de los resultados. Hoy veremos cómo el mercado se coge esos resultados y en principio para mí lo poco que se ha podido ver sobre ellos son unos resultados fabulosos, si bien esos disminución del 39,8% motivado por la fusión y bueno, veremos el mercado cómo se lo toma. En principio el IBEX hay que tener mucho cuidado. Yo, por ejemplo, llevo ya 2 días deshaciendo la banca, por lo tanto, y para cerrar con el IBEX, diría que le queda continuidad alcista hacia los niveles de 9.300, 9.400. Es muy normal que hiciera un recorte hacia niveles de 9.000. En este momento, si el perfil es de trabajar en un intradía de un día para otro, bajo mi opinión, no es momento de compra, es momento de ir deshaciendo posiciones, pero independientemente a toda la banca le queda recorrido al alza. Mirando a esos nombre propio, a CaixaBank, es el último de los grandes bancos, completando los bancos del IBEX 35 en rendir cuentas. Hoy hemos visto presentar esos resultados y vemos cómo en lo que va de año tenemos a ese comportamiento. Estaba aquí viendo el gráfico del movimiento de los bancos y en el que estamos viendo, por supuesto, ese comportamiento en el acumulado del año. En CaixaBank, que sube ya un 8% en el año. Ese recorrido y extendiéndolo al resto del sector, ¿cómo lo ves? Eva, a la banca durante todo este primer trimestre aún le queda mucho recorrido al alza. Otra cosa será el segundo trimestre y tercer trimestre, pero aquí le queda mucho recorrido, pero cuidado, ya lleva mucho en camino, por lo tanto hay que saber también cuándo hay que subirse. Hoy los resultados veremos cómo lo coge el mercado. Ayer cerraba en 3,98 con un 2,4. Un retroceso de CaixaBank a niveles de 3,80, 3,60 sería muy natural, pero los objetivos de CaixaBank para este trimestre yo los sitúo en niveles de 4,30, 4,40. Por lo tanto, continuidad del proceso alcista de CaixaBank y de todo el sector financiero, si bien pueden haber unos recortes después de todas las subidas. Y estos recortes, si se suceden, puede ser una clara ocasión de entrada en compra. Antes de saltar al otro lado del Atlántico y asomarnos quería preguntarte por los principales índices americanos, sobre todo por el movimiento del Nasdaq, en una noche en la que hemos visto ese varapalo para las grandes tecnológicas en el After Hours. Quería poner la mirada en el eurodólar, que es el gran protagonista de esta semana marcada por los bancos centrales. Lo veíamos en 1,10, acompañado por las declaraciones y decisiones de la Fed, de Jerome Powell, mermaba hasta el 1,09, después luchaba en esos niveles y lo vemos hasta ahora en 1,0896. Preguntándote por la divisa comunitaria, ¿cuál es el horizonte? ¿Qué es lo que te dicen los gráficos, José María?
Bueno, en principio, Eva, aquí tenemos un escenario un poco paradójico. Vemos como Powell lo eleva del 0,9 al 0,10, se lo deja a Lagarde. Lagarde tenía todas las condiciones en su mano para abrirle camino al 1,12 y todo lo contrario, lo derrumba totalmente al 1,09. Estamos en el mismo nivel que antes de las intervenciones del Banco Central. El par euro-dólar sigue siendo alcista, el nivel técnico en el que se va a mover, nivel más corto, pues está entre el 1,08800, 1,010400, tiene un margen entre el 1,07 y el 1,11, pero durante las próximas semanas pienso que el 1,10400 lo va a romper y podremos poner una vista en ese 1,11, con lo cual continuidad alcista en él, pero cuidado que ese retroceso que comento, primero al 1,08800 y esa rotura a niveles de 1,08, 1,08500 se puede ver perfectamente. Y saltando ya al otro lado del Atlántico, José María, mirando los principales índices neoyorquinos, quería preguntarte cómo ves a ese motor de los mercados y sobre todo mirando al Nasdaq, lo que son esas grandes tecnológicas, esas decepciones que han puesto sobre la mesa con Apple, con Amazon y con Alphabet, la matriz de Google, y nos arrojases un dibujo de qué podemos esperar mirando a Wall Street y sobre todo ese pulso al consumo que arrojan las tecnológicas. Bueno, pues mira, en principio, y dando un repaso rápido, mucha fortaleza en los mercados americanos. Después de los bancos centrales, el Dow Jones vuelve a recuperar los niveles de 34.000. El cierre de la semana puede oscilar entre los 33.800 y 34.200. Y para la semana próxima creo que va a tener un ataque que incluso hoy lo podría hacer a niveles de 34.150, 34.400. Por lo tanto, fortaleza y continuidad. El SP ha roto, después de la intervención de Powell, ha roto unos niveles muy claves y que se les esperaba, que eran los 4.130. La rotura de este nivel de 4.130 ha hecho un máximo cercano a esos 4.200 y es en principio donde se dirige. Ahora puede tener una caída perfectamente después de esta subida en los 4.100, 4.130 y a partir de ahí, si los aguanta, veremos otra vez una continuidad hacia esos niveles de 4.200. Pero cuidado que los mercados tienen picos y valles y siempre están expuestos después de unas subidas fuertes a unos retrocesos. Y el Nasdaq, pues un poco sorprendiendo. Vemos como, muy bien has comentado, Apple, Amazon, después de unas subidas espectaculares en el cierre de ayer, al publicar resultados, ya anuncian Apple una bajada del 3,22, Amazon una bajada del 5%, y por lo tanto vemos como el Nasdaq está retrocediendo en todo lo que lleva esta madrugada, pero si vemos las últimas 4 horas de negociación en el mercado asiático, mercado europeo, las últimas 4 horas está consolidando esas bajadas, está intentando recuperar. Por lo tanto, en principio vamos a vigilar el Nasdaq, niveles en este momento de 12.600, vigilemos hoy la zona de 12.400 por la parte de abajo, 12.800 por la parte de arriba y son en los niveles en los que se puede mover. Y vamos a ver cómo impacta el resultado de tanto de Apple como de Amazon en el mercado, que en principio parece que ya está descontando a los precios actuales esa posible bajada. Pero vamos a ver, porque de aquí a la apertura queda mucho aún. Y antes de terminar este análisis, hay 2 cuestiones que quiero poner sobre la mesa. El repaso de las criptomonedas va a ser volando, José María, pero no quiero dejar de mirar a ese mercado del petróleo en el que estamos viendo, por una parte, entre los grandes asuntos, nos acercamos al 5 de febrero, esa fecha en que entran en vigor esas nuevas sanciones que se extienden a ese refino ruso. Pero mirando a lo que está siendo la cotización en el acumulado de la semana, vemos esas caídas en el Brent de cerca del 5%, en el West Texas del 4,33%. ¿Qué podemos esperar de ese oro negro?
Bueno, pues si mira, si ahí vemos técnicamente el gráfico, lo que tenemos es que desde hace 7 sesiones, concretamente el crudo Texas, por centrarnos en uno de los dos, desde los niveles de 80 se está cayendo totalmente y podemos ver ahora, disculpar que se había puesto en el gráfico, desde esos niveles de 82 está cayendo a niveles de 75-70 y técnicamente tiene un proceso bajista totalmente, con una caída de unos mínimos que ayer ya los tocaba en niveles de 74-70, donde pienso que esos niveles puede representar una muy buena opción de compra. Pues cuidado porque, pero técnicamente EVA es totalmente bajista. Comentaba la semana pasada que mi objetivo era los 80-82, bueno, pues no lo ha hecho. Es decir, esta semana ha seguido esa continuidad bajista total, parece que quiere pelear con esos niveles de 74, 80, 75, una figura menos y en principio técnicamente bajista, pero cuidado, yo en estos niveles no me pondría corto, cuidado porque puede haber un pullback y a estos niveles puede tener un impulso al alza en búsqueda de los 78-80 dólares. Y muy rápidamente, pero siempre nos acercamos a tomar el pulso a ese de las criptomonedas, ese Bitcoin que cae hasta ahora el 1,29%, 23.695 dólares. Muy brevemente, ¿cómo ves ese mercado de las criptomonedas, José María? Pues Eva, por tiempo, muy brevemente, fíjate, aquí en pantalla tenéis, el resultado semanal es positivo en todos, entre un 8% de Polygon, que es el que más rentabilidad tiene, Ethereum un 4%, y Bitcoin un cerca de un 3%. En cuanto al gráfico de Bitcoin, muy positivo, en breve sacaré la estrategia habitual de fin de semana en criptomoneda, el objetivo son 25.000 dólares por la parte de arriba, ahora está haciendo una pequeña distribución después de todas las subidas, ayer tocaba esos 24.000 dólares, no podía, retrocedía y los niveles de 23.500 que está ahora pues está sirviendo de un soporte fuerte, si lo rompe tiene una caída fuerte y rápida hacia niveles de 22.800 por la parte de arriba, de abajo, por la parte de arriba, pues un intento de atacar este fin de semana nuevamente los 24.000 y objetivos para las siguientes semanas en 25.000. Y en cuanto rápidamente también al Ethereum por el tiempo, vemos que la figura es la misma, está chocando con los niveles que intentó en octubre del año pasado y no conseguía, esos 1.675, 1.700, bueno, el objetivo es esos niveles de batir, si los rompe, siguiente objetivo 1.800, que es donde lo sitúo para la siguiente semana, y por la parte de abajo dos niveles claves, 1.550, 1.500 que debería soportar. Por lo tanto, visión positiva con mucha precaución para las siguientes sesiones para las cripto. Pues José María Lerma, analista independiente, como siempre, mil gracias por este tiempo de análisis y esta velocidad que te he pedido esta mañana. Feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Igualmente, gracias a todos y mucha precaución. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.